¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como verán, vamos a hacer un budín de banana en air fryer que es una locura. ¿Me acompañan? Para comenzar, y como de costumbre, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. No son muchos, ni tampoco muy difíciles de conseguir. 150 gramos de azúcar, 250 de harina leudante. Esto es mantequilla hecha pomada, o sea derretida. Pueden usar aceite también, pero yo prefiero usar manteca. 50 gramos de cacao, 2 huevos, 3 bananas bien maduras o no verdes. Opcional, le pueden poner esencia de vainilla y canela, ¿sí? Vamos a comenzar con las bananas. Yo les decía, lo ideal es que estén maduras. De hecho, el budín de banana se hace para aprovechar las bananas que no están ya como para comer, ¿no? Esas bananas que están muy maduras, pero que no las vamos a tirar. Estas estaban bastante bien. Lo que hago es las piso con el mismo pisador del puré. No demasiado, no es necesario pisarlas demasiado. ¿Ven? Queda así. Lo que hago es, pongo todo este contenido en un bowl. Le agregamos los 150 gramos de azúcar. Lo que hacemos es trabajar rápido con la banana para que no se nos empiece a poner negra, ¿sí? Agregamos la manteca derretida, la manteca tipo pomada, mantequilla, para los que no viven en Argentina. Mezclamos. Les decía, esto lo pueden hacer con aceite también, pero les va a quedar mucho más rico con manteca. Cacao, más o menos 50 gramos de cacao, como para darle un poquito de color y un poquito de gusto. No queremos invadirlo de cacao, porque se va a terminar poniendo amarga. Y de a poquito vamos vertiendo la harina, una harina leudante en lo posible, o pueden usar una harina 4 ceros con un poquito de polvo de hornear, pero les recomiendo usen harina leudante y se ahorran un paso. Lo mezclamos. Esto me está quedando muy espeso porque me olvidé a propósito una cosa: no le pusimos los huevos todavía, los vamos a batir por separado. Lo que sí le vamos a poner ahora en este preciso momento es un poquito de esencia de vainilla. Esta tiene gusto a crema irlandesa, es muy rica, pero ya no me queda casi nada, así que voy a ver si consigo otra. Y una pizquita de canela, opcional. Le pueden poner nueces, le pueden poner pasas, le pueden poner almendras, le pueden poner lo que quieran. Esto es lo básico para que le salga muy rico. Esencia de vainilla, un poquito de canela. Mezclamos. Ven que está recontra súper espeso. Bueno, y necesitamos que esté un poquito más líquido. No es líquido, no es la palabra. Un poquito más manejable. Ven que está muy espeso. Bueno, me olvidé de poner los huevos, ¿sí? En realidad no me olvidé de poner los huevos. Los pueden poner en cualquier momento. Le vamos a agregar 2 huevos. Y a estos 2 huevos les vamos a poner una pizquita de sal. Una pizquita, un poquitín nada más de sal. Batimos los huevos por separado para ya ponerlos integrados. Y se lo agregamos con mucho cuidado y mucha paciencia a lo que veníamos haciendo. Esto lo pueden hacer antes de poner la harina. Yo medio que me olvidé y medio que realmente es lo mismo, así que lo pueden poner en cualquier momento. Lo que tienen que, si ponen los huevos a lo último, les va a ser un poquito más complicado la mezcla. Pero si hacen esto con batidora es exactamente lo mismo. Ven cómo queda mucho más sueltito, más fácil para poder rellenar nuestro molde. Este es un molde de silicona especial para air fryer que compré hace poquito. Me salió carísimo, pero era necesario, porque si no, este tipo de cosas en un air fryer no se pueden hacer. Hay unos moldes de papel descartables, pero lo mismo, son caros y encima son descartables. Vamos con el de silicona, vamos a probar a ver cómo anda. Vertemos todo el contenido en el molde de silicona, lo sacudimos un poquito para sacarle si le queda un poquito de aire para que se acomode. Y esto lo vamos a poner en el canasto del air fryer sobre la rejilla. No lo vamos a poner en contacto directo con el fondo porque queremos que se nos cocine de abajo también. Si lo ponemos en contacto directo, lo de abajo no se va a terminar de cocinar. Lo vamos a meter al air fryer a 200 grados durante unos 30 minutos. Esta es una Secotet Seco Fry de 6 litros. 30 minutos.
A los 15 minutos vamos a retirar el canasto. Vamos a chequearla, a ver cómo están. Ven, se coció bastante, pero por adentro todavía no está completamente cocida. Para comprobar esto, lo que hacemos con un palito de madera, hacemos un agujerito. Yo se lo hago bien en el medio para que lo vean. No es necesario que se lo hagan en el medio. Lo pueden hacer en un costado. Ven, no sé si se llega a ver en la cámara. Está húmedo todavía, o sea que le falta un poquito adentro. Ojo, es un budín húmedo, pero está demasiado húmedo. Lo que vamos a hacer es bajar la temperatura de la freidora de aire. 140, 150 grados más o menos, y completamos los 15 minutos que faltan. De esta manera se va a terminar de cocinar y no se nos va a quemar ni arriba ni abajo. Sacamos, dejamos enfriar un poquito. Todavía está un poco caliente, pero la vamos a dejar enfriar un poquito para que se pueda cortar, y vamos a ver cómo nos quedó adentro. Como vieron, es súper fácil hacer esto, hacer este budín. No me llevó más de media hora. Miren cómo queda adentro. Bien, está completamente cocido. Y las partes húmedas son donde está la banana. Unas partes un poquito más húmedas que otras, que es donde está la banana. Así nos queda. Yo lo presenté en esta tablita que no está muy linda, es bastante rústica, pero para que se vea bien el contraste. Así nos queda el budín. Todavía está un poquito caliente. Yo les recomiendo dejarlo enfriar del todo. Y vamos a probarlo. Ven, arriba y abajo también está súper cocido. Ahora van a ver, miren qué esponjoso que está. Está blandito, no nos quedó una piedra. Y vamos a comerlo. Amigos, si llegaron hasta acá, yo se los agradezco un montón. Es el momento para suscribirse si les gustó el video, dejarme un like, contarle de este canal a todos sus amigos. Hagan esto, fácil, rápido, rico, hasta barato les diría que es. Amigos, gracias, nos vemos en la próxima.